La filosofía de fin de siglo o la filosofía actual. Indudablemente se puede observar un avance en el ámbito de la filosofía, de la ciencia, el neopositivismo, etcétera, y también un intento de revitalizar el pensamiento metafísico. Y frente a este también existe la deconstrucción de la metafísica y filosofías que no hacen más que pregonar el fin mismo de la filosofía. En general se observa pues, un intento de romper con la filosofía de la modernidad para dar paso a la denominada posmodernidad. Se observan también tendencias que mantienen que el único planteamiento válido es el planteamiento hermenéutico. En cuanto a estas cuestiones, pues cabe señalar que hay distintas actitudes en la filosofía actual. Está, por ejemplo, la denominada categoría de la posibilidad y también la categoría de la necesidad. La primera actitud ha encontrado pues, una clara expresión filosófica en el pragmatismo y en algunas formas del existencialismo y del neoempirismo. Y esto ha hecho posible también la teoría de la información y el estructuralismo. La segunda actitud, la categoría de la necesidad, admite el determinismo del todo sobre la parte y habla en términos de totalidad y absoluto. En cuanto a la teoría de la información, pues surge de un teorema propuesto por Shannon en un artículo de 1948 en el cual, a propósito de las comunicaciones telegráficas y telefónicas, observa que un mensaje enviado por medio de un canal cualquiera experimenta en el curso de la transmisión diversas transformaciones, por las cuales a su llegada a destino ha perdido parte de las informaciones que contenía. También, ese mismo año, en 1948, Norbert Wiener introducía el término cibernética para indicar el estudio de los mensajes y en concreto los que manejan o controlan una operación cualquiera de las máquinas, en los animales o en el hombre. Por tanto, según esto, podemos decir que según Shannon, Wiener y Brillouin, pues se puede comparar la pérdida de la información con la degradación de la energía y en consecuencia definieron la cantidad de información efectivamente transmitida como entropía negativa. La entropía negativa, desde este planteamiento, decrece o disminuye continuamente porque la positiva crece continuamente. Además, se puede decir que se admite que pues, puede haber una interferencia de la casualidad en la transmisión de los mensajes y también pues excluye la posibilidad de un saber absoluto, o sea, de una información infinita. Además, también se considera que hay una cierta medida probable de la cantidad de información obtenible por medio de la misma, por medio de los procesos cognitivos, con lo que no se puede tener un conocimiento absoluto de todo o infinito. Raymond Ruggier, por ejemplo, ha afirmado que sin conciencia no hay información, y eso es algo también evidente desde la psicología cognitiva y desde la propia filosofía. A veces también se afirma que la teoría de la información es parte de la cibernética y otras, en cambio, que la cibernética es parte de la teoría de la información. En este sentido, pues sería un planteamiento pues válido en los dos sentidos. Por otra parte, también se observa en la filosofía actual un vaciamiento de todo significado, el de las tradicionales antítesis metafísicas entre materialismo y espiritualismo. Y parece que el hombre se encuentra sometido a la fuerza o a las fuerzas de la casualidad y luchando contra ellas por establecer un orden que nunca es total ni definitivo. En relación con otra corriente filosófica de fin de siglo, podemos hablar del estructuralismo, que es más bien una tendencia metodológica que se manifiesta en diversos ámbitos del saber y que puede tener relaciones más o menos estrechas con distintas orientaciones filosóficas, podríamos pensar. Los autores estructuralistas pues intentan reducir la casualidad o el azar de los fenómenos a un orden relativamente constante, podríamos decir, que muestre unas relaciones recíprocas y posibilite una explicación y una previsión probable. El término estructura se usa corrientemente en el lenguaje común y en las ciencias para designar también el conjunto pues, de las partes de un complejo que tiene por objeto garantizar la permanencia y el funcionamiento del propio complejo. En este sentido, podemos decir que la conciencia de la lengua, por ejemplo, como estructura, permitió a un lingüista como Saussure distinguir la dimensión sincrónica y la dimensión diacrónica de la lengua misma. En cuanto a la dimensión sincrónica, es el orden simple entre los elementos lexicales, gramaticales y fonológicos propios de la lengua.
en relación con la dimensión diacrónica, pues es el conjunto de variaciones que experimenta un sistema lingüístico bajo la acción de acontecimientos que no forman sistema entre sí mismos. En este aspecto, tres lingüistas rusos, partiendo de la obra de Saussure, presentaron en el primer Congreso Internacional de Lingüística de 1928 la propuesta de estudiar la lengua o el lenguaje a través de las combinaciones estructurales de los elementos o de sus elementos que pueden ser llamados fonemas. Además, también se puede hablar de Noam Chomsky, un gran lingüista y filósofo estadounidense, que tiene un pensamiento anarquista y que en relación con la gramática habla de una gramática generadora como de un sistema de reglas que en cierto modo es explícito y bien definido y que asigna descripciones estructurales a las frases, considerando a la lengua no como un modelo presente en los parlantes u oyentes de una lengua determinada, sino como la descripción estructural de las frases que se producen en una determinada lengua. Por otra parte, pues uno de los grandes representantes de la antropología cultural estructuralista es Claude Lévi-Strauss. Este antropólogo piensa que cualquier sociedad puede ser estudiada como un sistema de signos. También, por supuesto, él estudió, por ejemplo, la prohibición del incesto, la exogamia, la comunicación de bienes y servicios en distintas culturas primitivas, la comunicación de mensajes, etc. Y el método para su estudio sería descubrir la estructura o sistema de ese juego de relaciones. Y el método estructuralista, tal y como lo concibe Lévi-Strauss, pues constaría de los siguientes pasos. Primero, estudio observacional antropológico de los hechos. Segundo, considerar los elementos integrantes en sus relaciones significativas. Tercero, intentar descubrir las reglas de ese juego de signos o relaciones significativas. Y cuarto, la construcción del modelo correspondiente. También pues, se puede buscar la estructura profunda, no solamente del lenguaje, sino también de la realidad, de los hechos, de las costumbres, etc. Lacan, por ejemplo, se inspiró en Lévi-Strauss y en el análisis lingüístico de la Escuela de Praga, por ejemplo, para considerar el inconsciente como la estructura del lenguaje. También Foucault estudió en su obra más importante, Las palabras y las cosas, la arqueología del saber, es decir, el espacio común, al que Foucault llama campo epistemológico o episteme, en el que las ciencias humanas hunden sus raíces y encuentran sus condiciones de posibilidad. Aunque es verdad que se ha considerado a Foucault como un filósofo estructuralista, sin estructuras, el concepto de episteme equivale al de estructura, ya que se define como un conjunto de relaciones y se analizan también las regularidades discursivas. Aunque también hay que decir que Foucault, en sus últimas obras, muy influido por Nietzsche y por Deleuze, abandona el concepto de episteme y se concentra en el estudio de los mecanismos y estrategias del poder. Por otra parte, también es verdad que el estructuralismo supone una reacción contra el humanismo subjetivista y el historicismo de las filosofías vigentes en la primera mitad del siglo XX. En relación con la Escuela de Frankfurt, pues cabe señalar que su objetivo principal es la investigación social centrada en la sociedad industrial moderna del siglo XX, fundamentalmente. El tipo de teoría producido por la Escuela de Frankfurt se denomina teoría crítica y sus representantes más importantes, sus grandes filósofos, son Horkheimer, Adorno y Marcuse, que contrapusieron la teoría crítica a la teoría tradicional, con una inspiración marxista, podríamos decir. Si hubiera que explicar las principales características de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, habría que decir que destaca la negatividad. Adorno negó, por ejemplo, que fuera posible una total conceptualización de la realidad y por ello propone una dialéctica negativa, la cual afirma que lo real no es totalmente racional, frente a la afirmación hegeliana de que lo real es racional. También estos autores de la Escuela de Frankfurt rechazaron la posibilidad de elaborar una utopía positiva porque critican la instrumentalización de la sociedad actual, que está en contra de los valores éticos, de los valores humanistas, etc. También otra característica de la Escuela de Frankfurt es la mediación contra la inmediatez propuesta por la teoría clásica. La teoría crítica, por ejemplo, afirma que todo conocimiento está determinado por mediaciones. En ese sentido, la actividad teórica no es independiente de los procesos sociales, históricos y económicos. Hay una influencia también aquí muy clara del marxismo, del materialismo marxista,
y esto dio lugar también a otras elaboraciones como el materialismo cultural de Marvin Harris, etc. Con frecuencia, pues la aparente objetividad no hace sino ocultar un carácter ideológico. En cuanto a la praxis, a la práctica, Weber, por ejemplo, defendió el principio de la no valoración como criterio de objetividad teórica y, además, la teoría crítica se niega a justificar la realidad sociohistórica presente por considerarla irracional, injusta y opresora. En este sentido, pues la Escuela de Frankfurt está convencida de que el motor de la historia es el conflicto entre naturaleza y hombre enfrentados como objeto y sujeto. También, la teoría crítica o la teoría de Frankfurt o la Escuela de Frankfurt, pues observa que hay una primacía absoluta de la razón instrumental en la sociedad actual, algo que es absolutamente negativo. Lo denomina razón instrumental o razón subjetiva. Es decir, diríamos los seres humanos son un instrumento para todas las empresas de la sociedad, que en vez de liberar al hombre, lo conducen a la barbarie diríamos, con una vida realmente dominada por la técnica, por la tecnologización, por la industria, etc. Y el resultado de este proceso es la cosificación de la naturaleza y también del ser humano, algo absolutamente negativo. Dominar se convierte, por tanto, en esta sociedad instrumental en un fin por sí mismo, algo que critica durísimamente la Escuela de Frankfurt. Frente a esta razón instrumental tan negativa, pues estaría la razón objetiva, la cual ha sido olvidada por la Ilustración y que permite también la determinación de ideales y fines deseables por sí mismos. Horkheimer, por ejemplo, pues opina que la razón subjetiva conduce al materialismo vulgar y la objetiva lleva a afirmar valores ilusorios y a crear ideologías reaccionarias. También hay que destacar la obra de Habermas con su teoría crítica y sobre todo su teoría de la comunicación, de la ética dialógica o discursiva o comunicativa. Habermas lo que hace es elaborar una reconstrucción del pensamiento de Max Weber según el espíritu del marxismo occidental y teniendo como presente los planteamientos kantianos como alternativa a la racionalidad instrumental, elabora y desarrolla la racionalidad comunicativa que tiene inspiración kantiana, la razón del consenso. En cuanto a otras corrientes filosóficas del siglo XX y también de este siglo XXI, está la hermenéutica, la filosofía hermenéutica o hermenéutica crítica y la posmodernidad. La pregunta clave del pensamiento actual es hacia dónde se dirige la filosofía, o una de las preguntas clave, podríamos decir. Algunos autores piensan que hacia ningún sitio. Hay algunos filósofos que proclaman la muerte de la filosofía y las posturas más radicales, como la adoptada por la posmodernidad o el posmodernismo, hablan de la pérdida de confianza en la razón y hay un discurso de deconstrucción del discurso racional. Podemos pensar, por ejemplo, en Derrida y en otros. Por otra parte está la filosofía hermenéutica crítica y la hermenéutica en general, desarrollada sobre todo por Eislemacher, por Dilthey, por Gadamer, etc. En este sentido, Eislemacher ya en el siglo XIX propuso una hermenéutica general entendida como arte del comprender mismo. Y esta hermenéutica serviría de base también a las teorías y metodologías específicas de las diferentes disciplinas dedicadas a la interpretación de textos. Por ejemplo, se puede hablar de Gadamer, que recoge los hallazgos de la hermenéutica de Eislemacher y tiene el objetivo de diseñar una nueva teoría de la experiencia hermenéutica en toda su extensión. Diríamos que la hermenéutica se refiere a los principios de la interpretación, no solamente de la interpretación de los textos bíblicos, sino de cualquier texto. En este sentido, posteriormente, ya en el siglo XX, Gadamer ya no distingue entre hermenéutica sacra y hermenéutica profana, todo es hermenéutica. Y desde el siglo XVIII, y más en concreto desde Lessing, por ejemplo, el problema de la hermenéutica aparece relacionado con el de la historia. En este sentido, la fe cristiana, por ejemplo, se basa en hechos transmitidos históricamente y por lo mismo sujetos a crítica. Y la hermenéutica, podemos decir que deja de ser una introducción al trabajo de interpretación y explicación y apunta a la apropiación de aquello que se experimenta como verdad en la tradición recibida. En este sentido podemos hablar también de Kierkegaard, que lleva a cabo una interiorización del problema hermenéutico y establece una dialéctica de la comunicación, que también a la vez es hermenéutica y a la vez es existencialismo, porque es uno de los grandes creadores del existencialismo del siglo XIX, que luego tuvo su influjo en el existencialismo de Heidegger, de Sartre y de otros. En ese sentido, una vez que la hermenéutica se universaliza, se puede decir que
se libera al mismo tiempo de toda limitación dogmática, y la historia universal podemos pensar que es una totalidad dentro de la cual cada acontecimiento recibe también sentido. Podemos también señalar que la finalidad hermenéutica o del pensamiento hermenéutico persigue también un propósito ético-pedagógico de encuentro espiritual con los valores de la antigüedad grecorromana. Según Islemacher, por ejemplo, en el siglo XIX, la hermenéutica es el arte de evitar el malentendido. Esto también se puede aplicar al siglo XX y al siglo XXI. La comprensión, por tanto, es una forma de recreación, repetición por el intérprete del proceso de la creación artística, se podría decir. Un mal intérprete, por ejemplo, descompone, deshace la obra del creador, el buen intérprete, en cambio, recompone y rehace, podemos decir, el camino abierto por el autor. La comprensión, por tanto, es rehacer el acto de producción espiritual o intelectual, y esto también es importante pues destacarlo. Por otra parte, diríamos que la hermenéutica también busca una afinidad lograda a través de un convivir permanente e integral con el autor, con las obras escritas por el autor, con los escritos de los autores. Y en ese sentido son destacables también los trabajos hermenéuticos de Dilthey, este gran pensador historicista también, creador del historicismo, además de hermeneuta, que escribió trabajos sobre personalidad, obras literarias o épocas históricas. Dilthey se ocupó, además del historicismo, del problema general de la hermenéutica y diríamos que concibe Dilthey la hermenéutica como una interpretación basada en un previo conocimiento de los datos de la realidad que se trata de comprender, pero que a la vez da sentido a los citados datos por medio de un proceso circular muy típico del proceso de comprensión. La hermenéutica, por tanto, se puede decir que permite comprender a un autor mejor de lo que el propio autor se entendió a sí mismo, viene a señalar Dilthey. En este sentido, la hermenéutica constituye una ciencia de alcance superior incluso a la psicología, que para Dilthey es una forma particular de la hermenéutica también, la psicología. En cuanto a la fenomenología hermenéutica de Heidegger, pues cabe señalar que este pensador alemán, Heidegger, desarrolla categorías tales como la comprensión de la vida por sí misma y la temporalidad e historicidad de la comprensión, y desde su perspectiva la comprensión permite la autoaparición del ser, lo que se denomina logos apofántico. No somos nosotros quienes nos dirigimos a la cosa, sino que es esta la que sale a nuestro encuentro. Por tanto, podemos decir que hablar de hermenéutica filosófica significa también atribuir también a la misma la misión de mostrar la conexión entre cognoscente y conocido. Y partiendo también de la facticidad de lo existente, pues mostrar cómo es posible la ciencia y qué relevancia tiene, y también los significados de los contenidos de las ciencias humanas o sociales. Por lo tanto, diríamos que en Heidegger el concepto de hermenéutica tiene un triple significado. Heidegger habla de una fenomenología hermenéutica cuyo objetivo es interpretar la comprensión del ser, del Dasein, y también, en segunda acepción, hace referencia a una analítica de la existencia y del ser en el mundo, en oposición a la metafísica tradicional. El tercer significado sería la hermenéutica del logos, que es la elaboración de las condiciones de posibilidad de toda investigación ontológica. En este sentido, podemos decir que el poder de desvelar el ser de las cosas y las posibilidades de la existencia del Dasein forma parte también de esta hermenéutica que desarrolla Heidegger. En este sentido, el intérprete ha de hacer, de alguna manera, violencia o presión al texto, en cuanto que más allá del pensamiento escrito, se trata también de llegar a la afirmación no expresada y al pensamiento no concebido, pero quizás sugerido o implícito en lo ya escrito. Por otra parte, también se puede afirmar que la hermenéutica se basa en la radical historicidad de los existentes. Y esto se corresponde también con la intención heideggeriana de interpretar la verdad y la historia a partir de la temporalidad absoluta del ser. Por tanto, el círculo de la comprensión no se sitúa simplemente al nivel del método interpretativo, sino que procede de la temporalidad del existente. En cuanto a la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, pues hay que decir que se sitúa en la corriente iniciada por Husserl y por Heidegger. En este sentido está claro que se plantea la pregunta de cómo es posible la comprensión y la interpretación en las ciencias humanas. Y el propio Gadamer considera que la precomprensión es un concepto heideggeriano fundamental para las
ciencias filológico-históricas. También señala el propio Gadamer el carácter perjudicial de la comprensión, perjudicial entre comillas, y la imposibilidad de una interpretación libre de prejuicios. Por lo menos hay que intentar limitar lo más posible la existencia de cualquier tipo de prejuicio, o eliminarlos todos, si eso fuera alcanzable, al menos. En cuanto a la precomprensión, siempre ha de ser confirmada o corregida por el propio intérprete. Y el prejuicio puede funcionar como una especie de presupuesto que posibilita el juicio, pero que puede ser superado por el propio juicio, de alguna forma. En ese sentido, hay que llegar a distinguir entre falsos y verdaderos prejuicios. Y este desvelar, más allá de lo dicho, es la tarea propia de la comprensión. Podemos decir, por tanto, que los prejuicios son condiciones a priori de la comprensión que tienen que ser superados en la actividad comprensiva, en la actividad interpretativa. El intérprete, por otra parte, ha de entrar en contacto con la realidad que se manifiesta hecha lenguaje en una tradición escrita. Gadamer también habla de revitalizar el concepto de distancia temporal, por ejemplo. Y podemos decir que también es necesario tomar conciencia de la alteridad de los horizontes del intérprete y del texto. Y hay una dialéctica de pregunta-respuesta que produce una fusión de horizontes que sirve para la intelección del texto a partir de la propia posición histórica, sin necesidad ni posibilidad de salir de ella en el proceso de comprensión. Todos los procesos de comprensión son históricos, son temporales y pueden cambiar con el tiempo. En cuanto a la polémica Gadamer-Habermas, se puede decir que Habermas se opone de modo explícito a las tesis de Gadamer y Habermas, por ejemplo, Habermas rechaza los puntos de partida de Gadamer para la experiencia hermenéutica, la autoridad y el prejuicio, algo que me parece completamente lógico. La teoría crítica de Habermas se convierte, por tanto, en una meta-hermenéutica, puesto que busca afrontar las deformaciones de la interpretación. Y en este sentido distingue tres tipos de intereses: el técnico, el práctico y el emancipatorio, llamado también por Habermas autorreflexión. En este sentido, la ciencia crítica es una especie de meta-hermenéutica encaminada a liberar al sujeto de toda dependencia o deformación ideológicamente enmascarada. En este aspecto, entender el significado de un discurso, pero no asentir a su pretensión de validez, es algo posible. Gadamer, según Habermas, identifica ambas instancias y no logra situar su hermenéutica fuera del ámbito del preacuerdo que vincula lo que se quiere interpretar con el intérprete a través de la copertenencia de ambos a una misma unidad lingüística tradicional. Para Habermas, por el contrario, tal copertenencia está distorsionada por la violencia experimentada en el amplio ámbito o en el ámbito de la acción comunicativa. También se puede hablar de la hermenéutica reflexiva de Paul Ricoeur. Podemos distinguir dos fases en el pensamiento de Ricoeur. La primera fase culmina en una filosofía que podemos denominar de la voluntad. En esta primera fase, Ricoeur hace uso de una fenomenología eidética, enfocando toda posible desviación hacia un idealismo como el representado por Husserl, por la fenomenología de Husserl. La segunda fase desemboca en una hermenéutica sin abandonar la fenomenología. Para ello, Ricoeur ha seguido las huellas de Heidegger y de Gadamer. Y contra la pretensión de Husserl de una situación básica, Ricoeur ha insistido en la mediación de la interpretación. En este sentido, podemos entender a los otros a través de un desvelamiento, desocultamiento del mundo. Y la hermenéutica podemos decir que va más allá de la fenomenología, pero al mismo tiempo la fenomenología se funda en una actitud hermenéutica, interpretativa, de modo que podemos hablar de una fenomenología hermenéutica. La fenomenología, por otra parte, abre el camino hacia el sentido que la hermenéutica recobra a través de la pertenencia y la distancia. En este aspecto, la hermenéutica se puede afirmar que integra la experiencia histórica y posibilita la llamada crítica también de las ideologías. En este aspecto, Ricoeur reconoce que la hermenéutica de Gadamer, por ejemplo, no es compatible con una crítica de las ideologías encaminada a eliminar prejuicios. Y la relación hermenéutica se da asimismo para Ricoeur entre la explicación y la comprensión. En cuanto al pensamiento posmoderno, la posmodernidad, algunos críticos como Krauss y Krimp definen el posmodernismo como una ruptura con el campo estético del modernismo. Otros como Ulmer y Said se ocupan del objeto de la poscrítica y la política de la interpretación.
y otros, como Jameson y Baudrillard, hablan del momento postmoderno como un modo nuevo de espacio y de tiempo. Todos los críticos, excepto Habermas, tienen una creencia común, que el proyecto de modernidad es problemático. Habermas pues, no cree que esto sea así. Por otra parte, actualmente se da una ambivalencia en el posmodernismo actual. Por una parte es la cultura oficial, pero por otra parece que ya ha sido superado y que está muerto. También Habermas califica como neoconservadora pues la filosofía de Marx y Freud, sospecha de los maestros de la sospecha y sospecha también del desenmascaramiento. Para Lyotard, lo posmoderno, por ejemplo, representa la incredulidad con respecto a las metanarrativas, a las grandes narrativas. Y Habermas solo ofrece una metanarrativa más general y abstracta que las de Freud o Marx. El gran relato ha perdido su credibilidad, sea relato especulativo o sea relato de emancipación. En este sentido, el proyecto del sistema sujeto es un fracaso y se abre la tarea de la deconstrucción. Bellmer, por ejemplo, piensa que la posmodernidad es un movimiento de deconstrucción y también de desenmascaramiento de la razón ilustrada como respuesta al proyecto pues, modernista y su consiguiente fracaso, y que esa deconstrucción expresa también un rechazo ontológico de la filosofía occidental. Esto es la deconstrucción. También pues se percibe una obsesión epistemológica con los fragmentos y fracturas, lo que supone también una actitud deconstructiva y un compromiso ideológico con las minorías en política, sexo y lenguaje. Esta tarea de deconstrucción viene personificada en filósofos franceses como Derrida, Deleuze y, en su aspecto más negativo, en Foucault. En cuanto a la deconstrucción, el gran creador de la misma ha sido Jacques Derrida. Jacques Derrida pues niega, mediante la técnica deconstructiva, toda posibilidad a cualquier tipo de sistema, rechazando la centralidad y privilegiando el juego diseminador del texto. Parte para ello del estudio de textos, el cual se enfoca desde una doble vertiente de una actividad que consistiría, por una parte, en rechazar violentamente valores metafísicos tradicionales y vigilar los desplazamientos, cambios de terreno, de tono de esos mismos valores en un determinado texto. En este sentido, Derrida llama, por ejemplo, oposiciones o jerarquías violentas que se plantean como logos-escritura, también voz-escritura, organizadas de tal manera que cada pareja representa una oposición. Su propuesta queda recogida en lo que él llamó su gramatología, destinada a acometer una amplia operación textual y cuyos puntos de trabajo se dirigen a establecer lo que él llama el architexto, en el cual rastrea el juego de los gramas o huellas que, deslizándose entre los textos, producen una aportación suplementaria de sentido, es decir, la diferencia, la différence. La diferencia, podemos decir que para Derrida es la estrategia deconstructiva fundamental, compuesta de dos momentos, el de lectura y el de escritura nueva. Esto es el punto de partida de la actitud sospechante, que abre paso a sucesivas interpretaciones creadoras de nuevos sentidos. La diferencia, por tanto, para Derrida busca fragmentar la unidad original del texto, rompiendo el sentido original y atribuyendo y buscando nuevos sentidos a la lectura. Pues podemos decir que esto cambió también lo que podemos entender por filosofía. Por último, cabe hablar de Gianni Vattimo y el pensamiento débil. Pues podemos decir que Vattimo considera que, desde la perspectiva de la filosofía italiana o la nueva filosofía italiana, que frente a una razón fuerte y única, una epistemología fundante con categorías débiles, es lo que pues existe actualmente. Su principal mérito, el de Vattimo, estriba en haber reinterpretado los pensamientos de Heidegger y Nietzsche en clave posmoderna. De Heidegger toma su discurso sobre el fin de la metafísica y sobre el sentido del término Verbindung, como contraste con el término Verbindung usado por Heidegger para referirse a la superación de la metafísica, ya que, según Vattimo, la demarcación del sentido de ambos términos es de capital importancia para la clasificación de lo que se puede entender por posmodernidad. En Vattimo surge la fe en el valor de lo nuevo, que se identifica con la fe en el progreso. Sin embargo, el concepto mismo de progreso para Vattimo está vacío. Este vaciamiento es, según Vattimo, el resultado del progreso mismo al desplegarse una multiplicidad de culturas y de sistemas de valores que relativizan cualquier intento de identificar la humanidad, por ejemplo, con un determinado tipo de hombre o de dar un sentido unitario a la historia. En este aspecto, la concepción de una historia unitaria dirigida hacia un fin ha sido reemplazada
por la experiencia de la multiplicidad indefinida de los sistemas de valores, todo vale. Frente al sujeto, Bátimo anuncia un sujeto débil que renuncia a atribuirse solo para sí la capacidad de fundar, que se niega a constituirse en espíritu absoluto. Esta vía propuesta por Bátimo no es otra que la vía hermenéutica, inspirada en el pensamiento rememorante que Heidegger definió como Andenken. El mismo Bátimo también es consciente del carácter provisional de sus conclusiones, característica por otra parte esencial del pensamiento posmoderno. Bátimo se propone hacer la experiencia de la verdad de un modo débil, sin pretensiones dogmáticas. Por otra parte, también ser moderno podemos pensar que es vivir una vida de paradojas y de contradicciones, es estar agobiado por las inmensas organizaciones burocráticas que tienen el poder de controlar y a menudo destruir todas las comunidades, valores, vidas, etc. Ser posmoderno es sentirnos en un ambiente que nos promete aventura, poder, alegría, crecimiento, transformación a nosotros mismos y al mundo, pero todo el mundo se coloca constantemente en contradicción consigo mismo. Todo es absurdo, pero nada es chocante porque todo el mundo se acostumbra a todo. Esta sería la contradicción de nuestro tiempo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofanto de México y hasta mi próximo vídeo.